La iglesia se ha vuelto experta en acompañar procesos, pero muy lenta en hablar de transformación. Hoy muchos llegan a Cristo buscando alivio, pero no cambio. La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Vivimos una fe que transforma o solo una fe que consuela? Aquí comienza Fe sin filtros. ¿Fe que transforma o fe que consuela, Josué? ¿Cómo estás, Cristian? Yo creo que las dos. Yo creo que las dos es una fe, lógicamente, que transforma. Claro. Transforma y que consuela. Nos entrega un consuelo que el alma necesita, tanto eterno y también un consuelo que nos ayuda a entender esta transitoriedad. Me voy a poner bélico desde el principio. No hay problema. ¿Podría una fe transformadora no consolar y llegar a la presencia de Dios? ¿O podría una fe consoladora sin transformación llegar a la presencia de Dios? ¿Estás hablando por la eternidad? La fe nunca deja de transformar. Por lo tanto, la fe en Cristo siempre va a traer una transformación para el creyente. Por algo llegamos a Él. Si hubiésemos sido perfectos y haber estado perfectos en nuestras condiciones, no necesitaríamos llegar al Señor. Si llegamos a Él y tuvimos un encuentro y quisimos tener un encuentro con Él, es porque necesitamos ser transformados. Por lo tanto, si tenemos fe y llegamos a la eternidad sin ser transformados, probablemente no llegamos a nuestra eternidad no va a ser muy agradable. No va a ser muy agradable. Porque es más, la fe nos manda a ser transformados. Es que es el foco. Yo no niego que la fe o la experiencia de fe trae consuelo. Trae esperanza más que consuelo. Sí. A veces el dolor se mantiene. La circunstancia de muchos de nuestros hermanos en la época fue muy dura hasta el momento de su muerte. Pero la esperanza viva era lo que los sostenía. Y que le traía consuelo. La fe. Que les traía, que aplacaba esa desesperanza, sí. Esa frustración de no ser, de no tener lo que querían en el momento. Entonces, claramente el evangelio no es solo un medicamento que trae calma. Es algo un poco más profundo, algo que cambia nuestra forma y naturaleza. Ahora, transforma la naturaleza. Ahora, por ejemplo, hemos tergiversado esta transformación a netamente asuntos de praxis o de práctica, visibles. Que la mujer no deba vestirse así, que el hombre tiene que vestirse así. Profundamente religioso más que prácticos. Es dogmático. Claro, en que si el hombre no va con corbata a la iglesia es un pecador empedernido. Claro. Y que el Señor nos manda a prácticamente usar corbata. De ahí las preguntas muy recurrentes quizás en las comunidades cristianas es como: pastor, ¿es bueno o no es bueno beber alcohol? Pastor, ¿es bueno o no es bueno ir a una fiesta? Pastor, ¿es bueno o no es bueno? Tenemos una profunda falta de identidad moral porque no conocemos la verdad. El punto está, ¿es bueno tomar alcohol? Es irrelevante. Es irrelevante. Lógicamente, si te va... a ver, si tú terminas pero bebiendo eso descontrolado. Lo deduces no desde un precepto, sino más bien desde un principio. Desde un principio, no un precepto. El principio es algo aplicable a muchas cosas, claro, que depende de muchas también, y no es que sea voluble. El principio es lo que busca lo correcto. Claro, pero no es un precepto. Lo correcto. No es el precepto es claro. No matarás. Eso no tiene interpretación. No hay una doble interpretación. No, y por lo menos en el decálogo no existe el no beberás. Tanto así que Pablo plantea que si te ofrecen algo para comer que está dedicado a los hijos, pero no te lo dicen, come tranquilo y da gracias a Dios por el alimento. Hasta que te digan, tú cambias por un tema de conciencia. O si por un problema de conciencia pasa. Ya no es el acto, fíjate. Es el entorno. Es el entorno. Es el entorno, es la carga que se le da a esa acción. Entonces, volviendo al punto esencial del día de hoy, tenemos actualmente una fe que transforma, una fe que solo está concentrándose en consolar,
Quizás ahí hay Sí, hay no, un ahí yo creo que está el asunto como porque foco, me refiero. como un foco. Sí, hoy día existe una exacerbación Ajá. hacia el consuelo, hacia este humanismo que se ha Exacerbado, sí. plasmado, se ha impermeado la iglesia, la sociedad, en que el centro es el hombre. El centro está ahí, en la cúspide de la creación es el hombre, por lo tanto, todo centrado en él. En lo que es bueno para él, es lo que es cómodo para él, es lo que Sí, es necesario para él. Ahora, Jesús consuela, el Señor consuela, sí, la salvación nos trae esperanza, esperanza de gloria, lógicamente, pero también nos confronta a O sea, este... yo creo que primero nos confronta para consolar. No, él no Es viene a que ofrecer consuelo. él vino... Él es un fruto. O no sé si un fruto, pero es como consecuencia Es consecuencia de haber sido alcanzado por la fe. Esta fe me da esperanza y me trae consuelo. Y tiene mucho sentido lo que tú dices, Cristian, también, porque aquel que hace la herida es quien la cura. Y cuando nosotros el Señor nos confronta, causa quizás una herida, pero también es Él quien nos cura. Quizás la gente está reticente a eso porque ha mal entendido desde la perspectiva de la religiosidad y del fanatismo moral, doble moral, Sí, que hace que la gente diga, oiga, usted lo único que se enfoca en lo que yo hago mal y usted parece que es muy bueno. claro. Es esa dicotomía que se provoca cuando está este mensaje medio, ¿cómo se le llama? No es dogmático, un mensaje más bien religioso, profundamente Sí. religioso, sí. Eh, La gente es reticente a eso. Dogmático sí, porque se encuadra, Sí. se somete a una estructura, podríamos Ajá. decir. Entonces, la gente es reticente a eso. Yo creo que cualquier persona que lograra por la fe ver el amor con que Jesús se ha entregado, la problemática del ser humano, va a querer ser transformado porque, aunque no le guste, sabrá que es el camino. Ahora existe un problema más grave, Cristian, y esto quiero hacerlo. Nosotros muchas veces, como bien hablamos en un momento, queremos sentir al Señor, queremos muchas veces sentir como un abrazo, podríamos Claro, decir, sí. pero no queremos la invitación al cambio. No queremos esta invitación a transfórmate, deja que yo te transforme. Deja que yo pula lo que está mal en ti para Bueno, poder sí, sacar algo creo bueno. que humanamente no le va a echar toda la culpa al adversario, pero él ha avivado para que así funcione. Pero nosotros, en nuestra comodidad, hemos aceptado ese juego. A ver, seamos bien sinceros. Eh, Seamos muy sinceros. ¿Qué? Yo creo que el 90% de todas las cosas que nosotros nos pasan es culpa de nosotros. Absolutamente. Si él es padre de mentira, entonces él deja la mesa servir y nosotros comemos a destajo. Deja Eso es la todo. pelota Él parada. no nos pone el canapé en la boca. Deja la pelota Lo deja parada al frente del arco para que nosotros le pegamos chuteemos. así, ¿eh? A nosotros le pegamos literalmente. Entonces, no le echemos la culpa. Eso, quiero decir algo. Eso es ser muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy humano. Eso es La ser muy mujer que humano. tú me diste, la serpiente, de ahí Sí, viene, de ahí venimos. y Le echamos la culpa a todos. acá en Chile le decimos muy cara de palo, muy cara dura, sí. muy, no sé, muy hipócrita. Sí. Querer inculpar al diablo de todo. Por eso A ver, digo, él es mentiroso, engañador, todo lo que queramos, sí. Pero el trabajo lo hacemos nosotros. la gracia se ha transformado en una anestesia espiritual versus lo que realmente, o sea, es como una excusa para seguir pecando, es como una excusa constante para no ser profundo en mi andar de cristiano, entregado. Exacerbamos profundamente todo lo que es humano. Es que estamos viviendo un cristianismo terapéutico. O sea, Cristo me bendice porque yo tengo una casa grande aquí en la tierra. Cristo me bendice porque yo tengo un título universitario, un posgrado, una posición en algún lugar. Mira, hace poco tiempo... Esa es gente bendecida. La gente pobre no es bendecida. Mira, hace poco tiempo escuché a un tipo que... Eso es muy humano. Sí, un tipo que tiene 3 carreras universitarias con posgrado, con magíster, y dice, ¿sabes qué? Las carreras universitarias están sobrevaloradas. Por supuesto que sí. Sobrevaloradas. Por supuesto. Porque hay personas que no estudian y son mucho más
exitosas que aquel que ha estudiado 3 carreras. Y es una sobrevaloración. Entonces, habla más de tener una casa grande y jactarse de esta casa grande, habla más de la necesidad que tiene tu corazón a de lo que tienes. Sí. Si tengo y nombro mis títulos, habla más de lo que quieres ser reconocido a lo que te reconocen. O sea, yo he tenido serios crisis no sé si de fe, pero de identidad con la fe. He pasado por procesos medios complejos preguntándome esto, es esto que hablábamos en otra oportunidad, si el Jesús que yo veo, que me cuentan cada domingo, cada martes, más allá de una iglesia, la cultura cristiana, es el Jesús real. Si tenía los mismos acentos que nosotros ponemos, si buscaba las mismas cosas que nosotros como organización buscamos, si actuaba de la misma manera que nosotros actuábamos, y muchas veces me he encontrado que estamos tan lejos de esa figura que pareciera que no le representáramos. Es que, mira, por eso quería decirte lo siguiente, Cristian. Estamos viendo un cristianismo terapéutico y justamente por eso. Terapéutico porque el centro somos nosotros. Sí, y porque hemos creado un cristianismo, a ver, que corrige, ¿ya? Que corrige, que es crítico, pero a la vez es empático. No sé si esta dualidad, te corregimos, te hablamos fuerte, pero a la vez te entendemos. Y sí, debemos entender que somos humanos, pero hemos creado este cristianismo que valida todo. Acá en Chile había un juego que le llamábamos nosotros pichanga, que es como un fútbol en la calle, chiquitito. Como sin mucha regla. Sin mucha regla. Es más, una de las frases, todo es cancha. Significa que no hay regla. No hay límite. No hay límite demarcado en la cancha. Y justamente hemos creado un cristianismo todo así. vale. Todo vale. Todo Sí, vale. falta de temor absoluto. Sí. Y la verdad es que este cristianismo no transforma. Provoca que nuestra vida sea siendo igual. El Señor te ama así como estás. Ajá. Y es el problema del discurso que tenemos. Ven a Cristo, Él te ama. A veces me pregunto si es más peligroso otra religión o una religión que se supone que yo comparto, pero que está diluida. Mira, Paul Washer, que no es un predicador de los que me gusta, Ajá. no puedo decir que me gusta, pero tiene frases muy buenas y una de ellas dice en que... deja acordarme. Volveremos. Eso Se no me fue la dijo idea. Paul Washer. Pero él habla así como referente a que si eres cristiano, ¿ya? Si eres cristiano y vas a la iglesia, pero no has sido transformado realmente, no te puedes llamar cristiano. Pero por supuesto, porque está inherente. O sea, cuando los ejemplos que nosotros vemos, ven y sígueme, significa ven y deja tu manera de vivir para comenzar una nueva vida. ¿Qué impide que seas bautizado o que yo sea bautizado? Todas las personas que se encontraron con la presentación de la fe entendieron que tenían que comenzar cambiando su vida. Sí. De hecho, el bautismo es eso. No es un tema de meterse o no meterse al agua. Es un símbolo de transformación, de pasar a otra nueva vida y hacerlo Es más, mira, públicamente. Véanme todos, voy a ser transformado. es más, me acordé de la Cuando nos frase. casamos. Sí. Morí. Me acordé de la frase de Paul Bueno, para Washer. algunos. No, yo estoy feliz. Ya. Estoy vivo. Estoy muerto en mi manera antigua de vivir soltero. Claro, sí, bueno, nuestra vieja manera de vivir. Pero mira, Paul Washer decía lo siguiente. Decía que Dios no ama al pecador. No, claro. No. Él no ama al pecador. Ajá. Porque aborrece al pecado, no puede amar al pecador. Pero ama a quién? A ese pecador arrepentido. Es que ama al ser humano que se arrepiente, entendiendo que es pecador. Entonces, no tiene nada que ver con el pecado. Ni con acciones de pecado, ni con intenciones de pecado, ni condición de pecado. Claro. Nada. Él ama a los seres humanos, pero entiende que sin Cristo esos hombres están en pecado. Sí. Pero la invitación es a dejar el pecado. Por ende, tienen que Justamente. arrepentirse. Hay que Mi arrepentirse. amor se ha manifestado incluso cuando tú eras pecador, pero no porque sigas pecando. Y Bienvenido, te quiero, te abrazo y desde ahora en adelante deja de pecar. es más, Esa es la actitud que debes tener, aunque sigas pecando, mi actitud es transformadora. Lucharé hasta el fin de mi vida por dejar el pecado. claro, y no estamos llamando a la perfección.
Porque la perfección no viene por lo que yo dejo de hacer, viene por cuánto me rindo al Señor y decirle, Señor, no puedo con esto realmente. Y puede sonar como muy carismático quizá o muy espiritual lo que estoy diciendo, pero es cierto. Rendirnos al Señor es lo que a nosotros nos queda. Producto de eso es que nosotros deberíamos seguir de forma y entender que el cristianismo nos acompaña, pero no en la forma. A ver, ¿en qué sentido quiero decir esto? Ya, el cristianismo nos acompaña, pero si pecamos, no estamos siendo cristianos. Y ojo, que la palabra no habla de este pecado que, ok, incurriste en un pecado, el Señor sí, te lava, te cubre, pero hay un pecado que Pablo hablaba de esta máquina de pecar, de esta forma en que el hombre o el ser humano busca la forma de seguir pecando. Y ahí es que Pablo dice, oye, cuidado con esto. Tengan ojo con esto. No sean estas personas que buscan seguir pecando y buscan haciendo esto. El cristianismo que nosotros deberíamos entender y creer es que sí, Él nos justifica, nos ama, pero una vez estando en Él. Claro. Cuando estamos en Él, Él nos ama incondicionalmente. Pero es que esas omisiones a este tipo de discurso son fundamentales. Si yo no aclaro esto, no entiendo el cristianismo. No lo entiendo, estoy viviendo otra religión. Y literalmente me enseñaron otra religión que yo estoy viviendo de forma incorrecta. El poder pensar que el cristianismo solo tiene que ver con solucionar problemáticas emocionales, no solo es incorrecto, sino que es aberrante. Porque el cristianismo y el evangelio vienen a solucionar otros problemas. Es otra cosa. Es otra realidad incluso. Ajá. A ver, no tiene nada que ver con la realidad espiritual que nosotros tenemos hoy. Es la realidad espiritual eterna que el ser humano tiene una vez, tiene estando fuera de Cristo. Que esta separación que tiene con Dios, esta relación que no existe. Claro. Eso es lo que vino a hacer el cristianismo o Cristo. El Señor lo que vino a hacer es restaurar esta relación que estaba perdida, que estaba rota. Por lo tanto, validar a alguien sin arrepentimiento no es amor. Si yo valido a alguien sin que se arrepienta, no es amor. No se puede amar. El amor busca lo bueno. Y si yo estoy en un error, yo lo que tengo que buscar es salir de ahí. Tú no puedes, como tú dices, yo no amo a mi esposa cuando la veo hacer algo que le está dañando y no le digo. Cuando yo veo a mi hijo jugar con un cuchillo y no se lo quito y lo saco del error, yo realmente no lo amo. Claramente. Entonces, cuando yo como predicador del evangelio, maestro del evangelio, cristiano que está anunciando la verdad, no puedes omitir esas cosas. Sí. Nosotros deberíamos estar, y es más, se supone que somos como las saetas, ¿cierto? Somos como unas saetas en la aljaba de Dios, que Él nos dispara para que nosotros vamos abriendo camino. Uh-huh. Nosotros estamos llamados a ir corrigiendo, no a condenar al mundo. A mí me impresiona, basado en lo que tú estás diciendo, cuando Jesús dice, lleven mi yugo sobre vosotros porque es fácil. Sí. Le he dado vuelta a ese texto hasta que me he cansado. Y estamos hablando de un cristianismo transformador, confrontador, disciplinador. Una vida difícil, de un peregrinaje. Y Jesús dice, lleven mi yugo sobre vosotros porque es fácil. ¿Cómo puedes ver eso? Yo siempre digo lo mismo. Yo no estoy pensando en que es fácil la carga. Porque es una carga que para el creyente, para el servidor y seguidor y alguien que plantea y quiere ser un retrato de Jesús, es difícil de llevar ese yugo. No es ligero, es pesado, pero la diferencia está en lo que Él promete, en que Él promete estar con nosotros y ayudarnos con esta carga. A mí lo que más me ha costado en el cristianismo ha sido soltar el control de mi vida. Es absolutamente. Ese es mi mayor desafío. Si pudiera llamarlo, no lo voy a decir así porque lo van a sacar de contexto, pero el mayor enemigo de Dios es mi autosuficiencia
y mi forma de querer llevar mi vida. Ah, pero ahí no está Aquí tengo este es mi problema con Dios. Soy yo. No estás tan lejos de lo que pasó en la eternidad, según el libro de Job, cuando Satanás se revela a Dios, y es por orgullo. Es porque los ángeles fueron creados y no son robots, ellos tienen decisión también. El producto de eso es que Satanás, como la serpiente antigua, le dice a Adán y Eva, oye, coman del fruto, ¿acaso Dios les dijo que no les dijo esto? ¿Y qué hace el ser humano? Come del fruto, entre comillas, que no sabemos qué fruto era, y si era un fruto, y si, bueno, no voy a seguir avanzando, si que realmente es histórico o es una... Yo creo que era poema. una guananana. El asunto está en que, ¿qué hace el ser humano? Peca en contra de Dios, pero ¿por qué? Por creerse dueño ahora él de decidir lo bueno y lo malo. Claro. Por lo tanto, creo que el pecado en contra de Dios no tiene que ver con cómo fallamos, sino que tiene que ver en la soberbia que nosotros tenemos para pecar con él. ¿Por qué? Para decirle, yo creo que mi forma de ver las cosas Es mejor que la tuya. Y obviamente eso es confrontacional a la forma de Dios. Es mejor que la tuya. Y el texto dice, tengo pensamientos... básicamente es demostrarle a Dios eso, que yo creo que estoy por sobre ti. Claro, y es más, el texto nos dice y nos invita a analizar la siguiente. Yo tengo pensamientos más altos que los tuyos. Sí. O sea, Dios le está diciendo al ser humano, baja. Sí. Baja. Yo te creo. Mis pensamientos no son como los tuyos. Tengo tantas preguntas que hacer cuando llegue a la eternidad. No, yo tengo una seria conversación con el jefe. Quizás el Señor me va a abrir todas las cosas y no me va a preguntar nada. Solamente voy a entender las cosas. Yo siempre he querido Puede una seria conversación con él a puertas cerradas. Porque hay harto que preguntar. Pero no cuestión. Se me quemó toda la cabeza. Ojo, porque hay personas que yo escuché una vez una predicación que dice que no es malo cuestionar a Dios. Entre más cuestionas, más profundizas. Ese es el tema. Y si Él es eterno, si Él es inmutable, si Él es real, mis dudas lo único que van a provocar es que se llenen mis dudas. ¿Sí? ¿Voy a encontrar alguna debilidad en Dios planteando mis dudas? Si el débil soy yo, no Él. Entonces, no tengo ninguna problemática en abrirme con mis dudas. Una y otra vez. Va a ser una oportunidad más de aprender. Justamente, de conocerlo más, de saber cuán más inmutable es. Yo no dudo de Él, yo dudo de todo lo que entiendo de Él. Justamente. No lo entiendo, por eso tengo dudas. Justamente, yo hay momentos que me voy en mi onda filosófica y empiezo... Es un valle oscuro, no vuelve uno, se queda ahí atrapado. Y empieza a pensar y converso y digo, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón? Y mi mente va prendiendo. Y llego siempre a la finalidad de que no tengo salida. No tengo escapatoria. Ahora, ¿qué nos ha llevado a esto? ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a tener fe dentro de la iglesia que no transforma, no crece ni nada? Mira, te voy a decir algo, y esto va no sé si va a ir muy en contra o a favor de los pastores, pero pastores que no se eduquen necesariamente para exponer y responder a las críticas, no a las críticas, sino que a los cuestionamientos, a las interrogantes de la gente de la iglesia, son personas que están perdiendo el camino y haciendo que personas no entren a la iglesia de forma eficaz. Pero por supuesto, si nosotros tenemos el deber como líderes cristianos de profundizar en nuestra fe hasta donde más podamos. Pero mira, date cuenta que hoy día estamos llenando iglesias por llenar. Los pastores hoy día, muchos se sienten felices porque entra gente a su iglesia, pero ¿cuánta gente de esta iglesia realmente conocen al Señor? Tengo la misma mirada, soy un poquito crítico. Bastante, la verdad. Es que, ¿qué mirada podemos tener si hay gente, hay pastores, hay personas que quieren llenar sus iglesias a base de todo? Es que todo vale. Por eso, para llenar la iglesia llenar. y para así sentirse exitoso. Ahí es porque ponemos el énfasis en lo humano, el número. Sí. O sea, siempre yo he dicho, creo que nuestro maestro fue un rotundo fracasado basado en esa mirada.
lo dejaron solo. Tuvo 12 en 3 años y quedó solo. No, es más, tuvo muchos más y Sí, mientras y quedó con avanzaba, nada. quedó con 12, con 100 y después quedó con 12 y después Y quedó en el uno a momento la de... cruz. Uno a los pies de la cruz. Sí. 2, 3. Sí, sí. Y de lejos. Y mirando de lejos. Ya cuando estaba crucificado no había nada que hacer, ahí se acercaron. Entonces fue un rotundo fracaso. Es más, la semilla murió. Sí, cayó en la tierra, se abrió, se partió. No hay nada. De hecho, me atrevo a decir que en los primeros años tampoco hubo tanto. La iglesia fue dispersada. Visiblemente fue un fracaso total. No hay. Comparado, si yo hiciera un paralelo entre ese cristianismo basado en números, basado en edificios, basado en influencia política, basado en... Los primeros 100 años del cristianismo fueron malos. Horrorosos. Y los que siguieron fueron peores. Pero la semilla que él dijo que era necesario que muriera y que se metiera a la tierra para que diera fruto en algún momento, esa es la confianza que Dios tiene. Sí. Dios no gasta energía en cosas irrelevantes. Sí. Y quisiera que nosotros fuéramos iguales, pero no lo somos. El punto es eso. El punto es eso, que nosotros seguimos tomando decisiones por nosotros sin darnos cuenta que fallamos en todas nuestras decisiones. Es como esto, mira. Hay dentro de las normativas, hay personas que ofrecen, por ejemplo, acá en Chile, créditos de forma irregulares, ¿cierto? Y que te extorsionan si no les pagas. ¿Ok? Y es como hacer esto de que, chuta, si saben que es malo, ¿cómo me meto para allá? Y es lo mismo, el Señor nos manda a hacer. O sea, tú ya conoces cómo poder llegar a mí. ¿Por qué te sigues enredando en lo mismo? Ahora, no es el único tema. También los bancos también son abusivos. Sí. Demasiado abusivos. Entonces, no te metas en este crédito, porque tiene una tasa enorme. Y lo tomamos igual. Sí. No comas carne porque te aumenta el ácido úrico. Y comemos carne. No hagas esto porque... ¿Y cuál es ¿y cuál es la lección que nosotros deberíamos tomar de eso? Oye, ¿acaso el Señor no te dio salud, no te dio vida, no te dio esperanza para que la cuides? ¿Y nosotros qué hacemos? Me la dio. Por lo tanto, Es mía. es mía. La ocupo como quiero, ¿no? Es que, vuelvo a decir, allí hay un humanismo muy mal entendido dentro del contexto del cristianismo, porque no somos el centro. No. No somos el centro. Voy a decir una... No, dilo. No, pero de verdad que no lo estoy poniendo. No somos el centro del amor de Dios. No. Nosotros giramos hacia... No somos la niña de sus ojos. No. No mezclemos una frase romántica con la esencia del ser al cual nosotros servimos. O sea, mira, que Dios diga en uno de los textos que lleva grabado nuestro nombre en las palmas de su mano, no quiere decir que seamos el centro de su amor. Lo que pasa es que es una manifestación romántica de tratarnos de entender, de enseñar cuál es el compromiso de amor con nosotros. Sí. Pero no es una mirada humana acerca del romanticismo de Dios. No, Dios nos ama y nos Dios recuerda, se acuerda de nos ama. nosotros. Fin. Nosotros somos los que amamos, después no te amamos y después te digo que te amo mucho para tapar lo que no te amé antes y así. Sí. No, yo te amo y fin. Y te lo demuestro con mi hijo muriendo en la cruz. Por eso yo siempre digo, no hay forma en que nos podamos acercar más a Dios por culpa de nuestro pecado, ni tampoco acercar más a Dios por nuestra expresión de amor. Dios nos ama. Y como nos ama, Él prometió estar con nosotros. Creo que como tú tocaste hace un rato, este cristianismo terapéutico que busca más el tema de la empatía que una invitación a la transformación. Hemos cometido ese pecado, definitivamente. El costo real de seguir a Cristo es muy grande. Es un cambio de mente, es un cambio de carácter, es un cambio de dirección. Yo me pregunto si nuestros objetivos como seres humanos han cambiado después de nuestro encuentro con Jesús. Debería cambiar. Es que deberían cambiar. Debería cambiar porque Dejando las redes le siguieron y dejando esto le siguieron. Eso significa que dejemos todo, dejemos de hacer las actividades dejemos de poner como objetivo esas actividades. Es más, nos manda a tomar nuestra cruz y seguirle. Ajá, La cruz no es cómoda. por supuesto. La cruz no es cómoda. El ejemplo de la cruz
en sí mismo nunca fue cómodo. Era primero una maldición para los hebreos. Era algo horrible. Y Jesús le está diciendo, yo me estoy haciendo maldito, por lo tanto, si ustedes quieren ser mis seguidores, háganse malditos. En ciertos países que son perseguidos hoy día como cristianos, cuando alguien decide ser cristiano, sabe que debe estar dispuesto a morir, porque es la realidad. Es la realidad de país. Sí. No está pensando en que va a dejar de llorar, ¿no? Él dice, esto me impactó tanto, transformó mi vida y entiendo cuáles son las implicancias y consecuencias de esta fe, que puedo perder hasta la vida. Cuando tú ves a una persona ser alcanzada por la gracia y estar dispuesta a morir por esa fe, es algo que dice, aquí comenzó una fe sana. Y pasaba con los primeros, los mártires de la iglesia primitiva. Aquellos que se atrevieron a no negar de su fe cuando el emperador dijo, si no niegan de la fe, o si niegan la fe y me adoran, o se vuelven de su fe y dicen, no, esto es mentira. Ok, si lo hacen, los dejo libres. Pero si no, los voy a encender como antorchas y los voy a colgar en el palacio. Más de 200 creyentes no negaron su fe. Y vivos los atravesaron con una lanza, los colgaron en el palacio y los prendieron. ¿Para qué? Para que vieran lo que le pasaba. Ninguna persona, y está comprobado, ninguna persona está dispuesta a morir por una mentira. No, no se puede. Ninguna persona está dispuesta a morir por una mentira. No se puede. En cambio, por una verdad... Mentimos hasta por $1. En cambio, por una verdad, las personas sí están dispuestas a morir. Por convicciones profundas, de verdad, claro que sí. Por convicciones profundas. Entonces, mira, seguir a Cristo, como tú dijiste, es mortal en algunos países. Hablamos de procesos en la vida de las personas, pero procesos que construimos nosotros, no un proceso real. De hecho, la transformación en Cristo es un proceso. Sí. No es así, ¡fua! Puede serlo. Podría llegar a ser. Pero Dios siempre ocupa los... Pero hay muchas cosas que... Puede que yo cambie muchas cosas visiblemente, pero hay mucho que transformar a largo plazo. Mira, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, Cristian, pero yo creo que Dios utiliza los mecanismos educativos que entendemos nosotros para poder ir enseñándonos en este transitar. Mira, un ejemplo. Ya, chocaste tu auto. ¿Por qué lo chocaste? No, iba distraído. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? No distraerme. Ok. Algo tan simple. Lo mismo es la vida en el Señor. Lo mismo. ¿Por qué lo chocó, hijito? No, por esto. No lo haga. A mí me impresiona Isaías, un montón de textos cuando Dios dice, si tú has pecado, yo puedo arreglar eso. Pero lo que tú tienes que hacer es venir a mí. Tenemos que arreglar cuentas. Siempre parte por el hecho de arreglar cuentas con Él. Sí. Y yo voy a proveer misericordia, perdón. Incluso voy a arreglar mucho de tus créditos. Oh. Dios es fiel siempre y cuando. Su amor no es condicional. No es así. Había una condición y la pagó Cristo. Sí. ¿Ya? Pero hacia nosotros su amor está. Sí. Es real. Pero sí la condicionante es ser su discípulo. Yo te adopto como hijo y como hijo tienes deberes y derechos. Sí. Y los deberes son vivir de acuerdo a las reglas del reino. Sí. No hay más opciones. No es que... No. Romanos 12:2 dice que transformados por la renovación de vuestra mente. Tienes que trabajar el físico, tu mente, tus relaciones humanas, tus relaciones familiares. 2 Corintios dice que nosotros somos nueva creación. Y no solo alivio emocional. Entonces, empezamos a leer el texto y nos damos cuenta que no estamos haciendo eso. Tenemos millones de cristianos que están lejos, muchísimo más enfocados en el consuelo que en la transformación. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Cristian. Puede ser. ¿Qué podría ser más valioso para un creyente? ¿Ser hijo, en base a lo que tú dijiste, o ser un discípulo? Porque hijo, Dios nos ama como Yo hijo. creo que un discípulo es más valioso, porque el hijo no me gané eso. El discípulo hay una decisión de seguirlo, de seguir sus pisadas. Justamente. No de seguirlo a él porque fui alcanzado por fe, Yo él me creo- dio la fe, pero de ahí comienza un camino de decisión. Yo creo que precisamente ser un discípulo tiene mucha más
mucho más impacto, porque nosotros, ser hijo, ok, Él nos da la potestad, según Ser Juan, hijo de no ser es una llamado hijo. ofrenda. No es, claro, Ser discípulo sí. ser Presentaos discípulo vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. racional, o sea, Es lo que puedes darle a Dios, lo que más es te como nosotros, combate. es como nosotros deberíamos identificarnos. Por lo Ajá. tanto, ser hijos es la primera etapa de un creyente, Claro. en que nosotros sentimos que somos por adopción hijos de Dios. Sí. Nos hacemos dueños de esto. Pero, Sí, igual que un bebé. pero ser discípulo, Cuando nace un nuevo niño, lo cuidamos, lo Sí. mimamos porque lo necesita, no solo por su ternura. Claro. Porque si tú no lo cuidas y lo mimas, él muere. sí, Es literal. literal. Pero Dios construyó a los seres humanos de tal manera que cuando pasa la etapa de infante o de bebé, automáticamente te empiezas a ser más independiente en tu relación con la vida. Sí. Acá es igual. Nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús como bebé. Pablo lo establece y le habla a una de las cartas. Ustedes ya deberían ser niños comiendo vianda y todavía estoy dándole lechecita. Dice, eso está mal, lo plantea como algo equivocado. Claro. Se han quedado atrapados en la etapa de bebé. Sí. Y es lo que tú dices. No es que Dios no abrace al nuevo creyente, lo limpie, lo mime, lo atraiga hacia sí, lo alimente correctamente al principio, pero lo que espera que respondamos es en crecer. Claro. Y crecer no es otra cosa que doblegar nuestro carácter ante Él. Y es justamente lo que nosotros deberíamos pensar como cristianos, como ya personas que estamos y vivimos conforme o queremos vivir conforme a lo que el Señor nos demanda a nosotros, en que nuestra etapa de niños pasó. Ya dejamos de ser el paidón, ahora vamos en camino a ser un infante, un joven, un adulto, pero esto nos lleva a tomar decisiones importantes. ¿Estamos dispuestos a ser discípulos? Claro. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra tranquilidad, nuestra vida, nuestras comodidades, nuestros deseos, nuestras cosas, con tal de seguirlo a Él? Yo Quizá. creo mucho que hay personas dentro de la iglesia, incluso años, que lo único que hacen en la iglesia es querer saciar su necesidad de, Sí. para en un momento llegar a tenerlo y olvidarse. Entonces, hay preguntas que yo creo que uno se puede ir haciendo en el camino que va a establecer si lo que nosotros estamos buscando es ser una fe transformadora o una fe que está siendo simplemente un consuelo para mí. Yo me preguntaría, por ejemplo, si mi fe me está cambiando, si yo en los últimos 5 años, 10 años he sido transformado o solo está calmándome. Esa es una buena pregunta para hacerme si estoy en buen camino o si estoy buscando a Cristo para seguirlo o para sentirme mejor. Yo creo que hay muchas personas que lo buscan para sentirse mejor. ¿Sí? Sí, muchas El personas. culto estuvo bueno. Sí, lo sentí que estuvo bonito. No, estuvo bonito. Hoy día estuvo bonito. ¿Por qué estuvo? Porque sentí a Dios, porque estuvo buena la música, disfruté de eso, la palabra estuvo buena, me gustó la predicación. Es más, mira, yo quizás soy masoquista, pero me gustan las predicaciones cuando van ahí, cuando duele, cuando me incomoda, cuando me dice, estás equivocado. A mí me pasa que muchas veces estoy en una congregación y necesito viandas. Es como cuando yo hacía la comida para mis bebés, entonces es mucho verde, ¿cierto? Claro. Mucho molido y no hay nada para comer. O sea, no, para masticar, Claro. perdón. Entonces yo a veces comía un poco de papilla y decía, está buena, sí, ya, pero no era mi elección, solo no está rico. Pero si eso tú, después llegaba al almuerzo, mi esposa me daba eso, por mucho que para mi bebé es muy alimenticio y rico, para mí no significa nada. ¿Sabes qué? Entonces, creo que, y no se trata de lo simpleza que uno pueda buscar en el texto Claro. y profundizarla, sino que uno necesita ayuda de la palabra para ser cada vez más confrontado Lógicamente. al cambio. Claro. Porque es lo que me trae el cristianismo, eso es. Ahora, debemos saber que nosotros debemos dejar ese proceso. O sea, de vez en cuando necesitamos, como bien decíamos delante, un cariño, un sentir como una caricia. Demasiado a veces. Claro, a veces nos malacostumbramos. O sea, A veces nos la mayoría de malacostumbramos. las veces diría yo. Es más, yo estoy a favor de las personas que hacen el llamado para orar por otros. Adelante, estoy a favor. Pero estoy en contra de estos que pasan todos los domingos. O sea, entonces, Ese es un consumismo espiritual. Yo entonces voy a comprar... o sea, yo no dudo que hay gente que puede estar en esos estados. sí, Pero la solución no es orar. La solución es enseñarle.
Claro. Cuando usted tenga angustia, le voy a enseñar a orar. Vamos a orar juntos. La próxima vez, cuando usted tenga angustia, antes de venir acá, porque puede estar en angustia un miércoles y no hay servicio. Claro. ¿Va a esperar hasta el jueves o el sábado muriéndose del dolor? No puede. ¿O va a ir a la fuente? Tiene que ir solita al refrigerador y buscar ese alimento espiritual que está en su mano. Ahí está la palabra. Claro. Puede encerrarse en secreto y con convicción orar. Claro. Va a suceder eso o mejor incluso que la oración del domingo, porque se va a encontrar con Dios directamente. Entonces, ahí hay un problema importante. Sí. La última vez que el Evangelio me confrontó, ¿cuándo fue la última vez? Esa es una pregunta que puede hacer nuestros amigos que nos están viendo aquí en Offensive Filtro. ¿Cuándo fue la última vez que el Evangelio a ti te confrontó? ¿Solamente fue la primera vez cuando te presentaron a Cristo y te dijeron tienes que dejar el pecado y arrepentirte? El Evangelio es confrontacional por esencia. Nos está llevando a la santidad de Dios constantemente. Y eso es inevitable que golpee, porque nosotros vivimos en un cuerpo que está inclinado naturalmente al pecado. Aunque nuestra naturaleza ya fue transformada, este cuerpo tiene que someterse día y noche a la verdad en Cristo. Eso va a doler, eso va a ser confrontacional. La fe debe ser transformadora. Estamos cometiendo un error. Nos encantaría que tú pudieras compartir este video y sobre todo compartir tu opinión. Ahí al lado del video puedes ver un chat o tus opiniones, que para nosotros son muy valiosas y para la comunidad cristiana también son muy valiosas. Siempre trata de hacerlas con respeto, pero plantea lo que piensas. Eso es muy importante. ¿Estamos hoy día viviendo esa fe transformadora o es una fe simplemente que está consolándonos? Hemos dicho durante todo el capítulo del día de hoy que el consuelo es parte de este pack. Viene, Dios lo va a hacer. Es más, hoy día tenemos al Espíritu Santo que es el consolador. Jesús lo dijo. Es necesario que yo me vaya para que haya consuelo para todos ustedes disponible constantemente. Pero, ¿solo nos quedamos en eso o estamos buscando transformación? Coméntanos ahí, nos encantaría poder leerlos e ir nutriéndonos acerca de tus opiniones. Y también nos ayuda mucho que puedas suscribirte al canal, darle like y también activar la campanita para que puedas saber cuando estamos subiendo nuevos videos. ¿La fe que transforma o la fe que consuela? Es el tema del día de hoy. Ahora, respondiendo a la pregunta que hiciste, ¿cuándo fue la última vez que... Sí, el Evangelio te confrontó? La verdad es que el Evangelio debería confrontarte todos los días. Todos los días. El Evangelio no es algo que me confrontó una vez y con eso me quedo para siempre. Todos los días tú deberías tener necesidad del Señor. Y cada vez que nosotros somos confrontados, no sé, nos encontramos con una verdad bíblica, es seguro que Cristo nos está llamando a un cambio. Vuelvo a hacer hincapié en esta frase que le acuñan a Spurgeon, que él decía, el sentirse incómodo en medio de una predicación es que Dios te está hablando, porque la comodidad no provoca que sigamos siendo iguales. Claro. Nos provoca un cambio, y un cambio real y sustancial. Producto de eso es que, ¿qué podemos hacer? ¿Nos aferramos a la verdad eterna o seguimos decidiendo por nosotros mismos? Oh, eso es algo que deberíamos respondernos a esta altura de la vida como creyentes. Que ya ni deberíamos cuestionar, simplemente ir a la fuente, ir a la cruz, ir a la realidad en Cristo, ir al ejemplo del Maestro. El Evangelio no es otra cosa que Cristo mismo. ¿Ya? Ahí está el carácter, la obra, lo que Dios espera de nosotros, es el primogénito de nosotros, es nuestro hermano mayor, además, el que nos marca el camino. Entonces, es simplemente mirar, es simple. Yo creo que no quiero hablar de condenación porque no soy el juez, pero la condenación de quien no es capaz de mirar a ese modelo va a ser muy alta porque está todo provisto. Sí. Es como tener un crédito infinito que no puedo salir y es cuestión de llegar y firmar. Y eso es todo. Ahora, debemos también entender esto, Cristian, conforme a lo que dices tú. Cristo no murió para reestructurar nuestra vida. Ajá. No. Cristo murió para transformar nuestra vida. Sí. Para cambiar nuestra vida. No, Él no construye sobre las bases caídas. Él construye sobre bases que están ya, ¿cómo lo puedo decir? Que ya no tienen forma. Es como
cuando tratas de salvar un molar que no tiene raíz, Ajá. Cristo viene, lo saca y te da una vida nueva. Mm. Te pone un molar nuevo, Es haciendo esta importante analogía. entender que nada en nosotros es bueno, que todo necesita ser transformado. Todo. Tanto así que la Biblia habla que cuando nosotros dejemos el escenario de este mundo, ya sea que hayamos dormido y que literalmente que nuestro cuerpo se haya consumido con los gusanitos, dice que vamos a recibir un cuerpo glorificado. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo no tiene nada de bueno, no tiene nada de bueno. No, no. Somos, ese tesoro de Cristo en vasos de barro. Eso somos. Ese es el valor como carne. Sí, porque él no quiere una versión mejorada. Y aquí vamos a dar Aquí con un tenemos palo. una diferencia grande con Aquí el vamos a- pensamiento humanista. Vamos a dar un palo. No es ahora. un Cristian 3.0. Dios no quiere hacer una mejor versión tuya. No. Quiere No. destruirte Justamente. y darte una nueva identidad. Él quiere darte una nueva identidad, una vida completamente rendida a Él. Mm. Por eso no es sube de nivel, no, es baja de nivel. Yo siempre digo, la famosa escalera del éxito que plantean muchos escritores americanos sobre el sueño americano de alcanzar lo que tú quieres, Cristo la invirtió hace miles de años. Él dijo, si yo tengo todo, el camino para la excelencia es despojarme de todo. Sí. Y producto de todo lo hecho, que venir de la grandeza más alta, es que Dios le regaló un nombre sobre todo nombre. En pocas palabras, si tú quieres llegar a lo más alto en la vida, en la eternidad, lo único que te queda es destruirte como individuo. Absolutamente antipsicológico, me imagino que puede ser eso, pero es porque hay algo mejor. Pero hoy día estamos siendo anti No es todo. aniquilación del ser, es transformación del ser para algo mucho mejor. Yo Pero no creo, eres tú. yo creo que Dios nos quiere aniquilar. Sí de carepalo. Así de caray, bueno. Dios nos quiere aniquilar. Porque no, tú lo dijiste. O nuestra carne, porque nuestro ser lo salvó. ¿Por qué? nuestra Porque carne mira, No tienen... el texto dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo puede conocer? Quiero hablar como chileno, me cuesta mucho de repente. No podemos hablar. Déjeme decir una frase y se la explico. No tenemos ni un brillo. Eso significa como... ¿Han visto los reggaetoneros que tienen los bling bling? Sí, eso, sí. Eso es una muestra de poder, de Claro, más claro. lujo. Y tiene brillo. Y en Chile tenemos esa frase, así como, no tenemos ni un brillo, es como... Es como un somos zapato de nada. gamuza. No tengo nada. Es un zapato de gamuza. Yo creo que eso lo pueden conocer. Puede ser, puede ser. Zapato de gamuza no tiene brillo. Sí, es como Así, eso, ¿no? textual. No tenemos Nosotros, brillo. nuestra vida, como dice Cristian, no tiene ningún brillo. No tiene nada que pueda tener valor. No, nada. No hay nada de valor. Por lo tanto, ¿qué quiere hacer Dios con nuestra vida? Destruir nuestra vida para que Él viva su vida en nosotros. El que ama su vida, la Perderá y el que pierde su vida por causa de mi nombre la la hallará. ganará. Eso está todo la dicho. esencia. Pero borramos esos pasajes, pues, amigo. Los anulamos. Es que el como problema, por eso hacemos una Biblia. vuelvo a decir lo mismo. Nueva. El problema no está en quizás las generaciones que hoy día están, porque tampoco vamos a inculpar ni a exculpar a las personas que estuvieron años atrás dirigiendo iglesias, porque era en su contexto. Pero si la Biblia estaba para todos, El problema está en que justamente hoy día hay personas que se están preparando para esto, para que el día de mañana poder generar más discípulos del Señor y menos hijos solamente. Ser hijos del Señor es una etapa del cristiano. Vamos a ser siempre hijos del Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, no mis hijos. justamente. Cuando hagan lo que yo les digo que hagan. Pero si queremos ser discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Ese es el precio del discipulado. Negarnos y hacer cosas cuando no queremos, tomar la cruz cuando estamos cansados, ir y hacer cosas cuando estamos enfermos, cuando nos duele la guatita, el estómago. El Mira. estómago, acá en Chile guatita se le Eso, llama. eso pasa a veces. Cuando les duele el estómago, hacer cosas cuando no pueden más. Es ahí cuando el Señor está diciendo, ok, en esto lo pueden conocer. Porque mis discípulos están al frente aún cuando no quieren. Cuando no quieren levantarse, está tan clara su doctrina que tienen que levantarse igual porque tienen que cumplir con algo.
me gusta cuando encuentro a Pedro tan intenso como nosotros, diciendo jamás te voy a negar, yo voy a morir a la muerte, si hay que morir, vamos a morir juntos. Si hay Y, que pelear, y el Señor peleamos. fue amoroso, confrontacional. Simplemente dijo, Pedro, no. Le pudo haber remarcado como algunos de nosotros somos, así, yo te conozco, si me vas a negar 3 veces. No fue la actitud, fue simplemente descripción de hechos. No, Pedro. Hoy, antes que cante el gallo, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Le quiso decir, te conozco. Sé que en ese Pedro no hay nada bueno. Pero Pedro no asumía eso. Él se creía bueno. Sí. Se creía valiente, se creía todo. Y después lloraba amargamente porque en el fondo fue descubierto por la verdad. Se confrontó la verdad, se cumplió la verdad. Y ahí Pedro, no soy nadie. O sea, todo lo que ofrecí no existo. Mis palabras no tienen ningún peso. Pero Cristo toma a ese ser destruido para construir a un nuevo Pedro. Y justamente es Y lo que después hace. vemos al cobarde Pedro delante de miles de personas asumiendo el riesgo de ahora peor. Porque por último, mientras estaba negándolo, todavía estaba vivo. Claro. Ahora estaba muerto y más encima les estaba enrostrando que ellos le habían matado y que él estaba vivo ahora. O sea, si había que atacar a Pedro, ese era el momento para destruirlo. Sí. Y él no tuvo temor. Fue transformado. Y es la transformación que espera de nosotros, que espera de sus hijos, de aquellos que están llamados a ser este pueblo de luz admirable. Todos sus discípulos, la mujer samaritana, Pablo, todos y cada uno de los que fueron encontrados no fueron amados simplemente, fueron transformados. Sí. Ese es el punto esencial. Si no hay transformación, no hay evangelio en la vida de alguien. Sí. Es así de simple. El evangelio sin transformación no es evangelio. Es como tirarle una pelota de tinta negra a alguien vestido de blanco. Sí. Después de recibir eso, ya nunca más serás igual. ¿Qué es lo que trae intrínseco la palabra evangelio? O sea, la palabra evangelio nunca ha sido de carácter judío. O sea, como la palabra evangelio lo único que decía era un anuncio de algo que iba a transformar algo. Eso era todo. Evangelio es la buena noticia de una guerra ganada Así es. por un rey. Sí, Esa es la buena noticia. Era más profundo porque en el fondo el evangelizador o el evangelion, el que llevaba la buena noticia, anunciaba esa verdad. El ejército de Roma victorioso ha llegado. Entonces tenías 2 caminos, o aplaudías o eras aniquilado si te ibas en contra de esa verdad. Sí. Si lo transformas, el por qué Jesús tomó esa palabra para darle la significancia del mensaje del reino de Dios, es porque le está diciendo, cuando esa verdad llega a ti, nunca más puedes ser igual. Es más, no nos trata como... o lo aceptas o te queda claro que mueres. Y es más, no nos habla de ser evangelistas. Nos llama a ser heraldos. Anunciantes, ¿no? Anunciantes. Sí. Proclamadores. Sí. De aquellos que vienen a anunciar, que vienen con esta primicia, con esta noticia, que ellos dicen, esta es la verdad. Entonces nos llama a ser heraldos. Heraldos de un rey victorioso. Es interesante cuando tú puedes empezar a profundizar. Y la verdad que yo no me produce, por lo menos a mí, lo que me produce el conocimiento de las verdades bíblicas es, me hace sentir más pequeño. Entre más profundizo en mi fe, me encuentro más infiel. Entre más profundizo en mi fe, me encuentro menos cercano a Dios. Pero también entre más profundizo en mi fe, encuentro mayor su amor por sobre este pecador. Que no solo me acepta, me busca, me obliga, me esfuerza. Me siento como un hijo, pero no como un hijo mimado. Sí. Me siento adoptado en la disciplina del Padre. Eso. Es lo que nosotros necesitamos. Eso. Yo soy tu hijo. Corrígeme. Corrígeme. Sí, y es lo que de verdad nosotros deberíamos... Y ahí es cuando este romanticismo latinoamericano aflora, que vamos a la iglesia y cantamos, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y sí, es lindo cantarlo, es muy linda esa canción. Yo diría que el hijo es el impositivo, el discípulo es el trabajo. Sí. O sea, la invitación, o sea,
tú eres hijo aceptado, adoptado. Sí, Eres tu adoptado, yo te traigo, te seduzco, hay un arrepentimiento, entonces pasas a ser mi hijo. sí. De ahora en adelante, que ya eres hijo, te conviertes en discípulo. Ahora me copias. Ahora me copias. Ahora tienes que replicar lo que yo hago. Ahora tienes que ser como yo. Y eso es lo que cuesta. Por eso te digo, esta visión latinoamericana que somos tan románticos y que solo sé que soy su hijo y el padre me Bueno, ama. los latinos somos los seres más emocionales del planeta. Sí, Lejos, lejos. lejos. Esta cultura es piel pura. Sí. Sentimiento y emoción. No, no, Entonces, lógico. nos movemos. Yo veo las culturas orientales y son pragmatísimas. A mí que- Disciplina es disciplina, honor es honor, valores fundamentales. Aquí, o sea, ver un Japón que se levantó después de 50, 60 años de una aniquilación por una Sí. bomba atómica y que se transforma en una de las potencias mundiales, Potencia eso mundial. es objetivo y disciplina. Sí. Por eso que hoy día, por ejemplo, en países perseguidos como en China, la fe cristiana, si bien están sufriendo en muchos aspectos como en otras partes, Es es muy una de las fuerte. iglesias más fuertes que hay. De las más fuertes. El grado de compromiso, de oración, de devoción, de compartir la verdad, de creatividad para llevar... No, no hay nada que hacer. No. Las iglesias en países musulmanes, Irán, Sí. el que sufrió ataques ataques de bomba, no vamos a describir de dónde, pero sufrió ataques que fueron iglesias atacadas Ujú. Sí. y perseguidas y siguen orando. En Nigeria, Hoy día en Sudán, en Nigeria, nuestros hermanos están siendo aniquilados. Más de 7.000 llevan. Creo que son más de 1.500 iglesias que han quemado. sí, Y no están en ninguna parte, no salen en los periódicos y muchos de nuestros hermanos están defendiendo. Mira, la violencia es violencia y la quema, pero también la palabra dice, primeramente darle el bien a los de la familia de la fe. Cuida de ellos y cuida a todos. sí. Pero primero, y no veo a los cristianos A los dolidos por la iglesia perseguida. sí, pero nos dolimos por Palestina. Es Y que a eso protestamos voy. por Palestina. La violencia es violencia y si un niño muere, yo me voy a doler. De verdad, donde Sí. sea. Pero con la energía que tú levantas la voz en una manipulación mediático-política Ideologizada. ideologizada y que no tiene nada que ver con el dolor humano. El dolor humano es dolor Sí. humano. La construcción mediática alrededor de eso, nosotros tomamos esa bandera, la ponemos y creemos que eso es cristianismo. Sí. Pero durante toda tu vida ha muerto gente y Sí. tú nunca has levantado la voz. Y es más, es necesariamente impositivo para nosotros entender que el dolor no es solamente lo que a nosotros nos afecta. El dolor es qué les afecta a los demás. Y nosotros supuesto. entender que en este caso, tanto Palestina, tanto nigeriano, tanto iglesia en Irán, en todos lados, son nuestros hermanos. Son personas sufriendo por ataques despiadados de quien sea. Ahí no hay esperanza humana. No. Hay generaciones completas que han nacido y muerto sin ninguna esperanza de transformación humana. Solo la transformación de la esperanza de la gloria venidera. Y eso es lo que Y nos... viven todo su periodo terrenal en sufrimiento. Sí. A mí me encantaría, a ver, yo no aguantaría. Así como estoy hoy día, no aguantaría. No. Quizás si hay un proceso de transformación en mí, Dios puede hacer que aguante como han aguantado a mis hermanos. Claro. Pero así como estoy, yo no aguanto. Por eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Sentirnos hijos o discípulos? Discípulo, estoy en constante desarrollo. Necesito creciendo. más desarrollo. Siempre creciendo. Y aunque patalee, aunque golpee el aire y alegue contra Dios, prefiero seguir alegando contra Dios y sentirme que Él no me va a soltar. Es más, yo una vez leí por ahí un comentario diciendo que por una persona que tenía su familia y decía, esto es el pleroma de Dios. Y yo digo, ¿cómo soy tan hereje? Primero, el pleroma de Dios es Cristo. Él es la plenitud. Él es la plenitud. Y si hay un pleroma para ti, Eso es muy humano nomás. Pues, en tu vida es Cristo. es semántica. Es como muy humano. Perdónenme si digo humano como algo peyorativo, pero la verdad es que no encuentro nada bueno en lo humano, entonces... Y yo soy un humano. Me encuentro que en mí hay todo transformable. Y ojo que no estamos hablando de la filosofía agnóstica. Estamos No. hablando desde un punto de vista que nuestra vida no tiene precio si Cristo no está en nosotros.
Eso es. Nada más. No estamos diciendo que Y tampoco somos budistas y No. estamos buscando el dolor para la transformación. No, estamos hablando que Cristo es el centro de nuestra vida, por lo tanto, sin Cristo nuestra vida no tiene sentido y no tiene valor. No que el cuerpo no vale, que el cuerpo es material, no, para que no confundan las cosas. Así es. Hoy estamos viendo y hemos estado viendo el tema. ¿Qué fe es la que realmente estamos viendo? ¿Una fe que transforma o es una fe simplemente que consuela? La iglesia se ha vuelto experta, lamentablemente, en acompañar procesos, pero muy lenta de hablar acerca de la transformación, y hoy muchos llegan a Cristo buscando solo alivio. Es algo que debe finalmente transformarse. La fe que no transforma termina siendo solo un refugio emocional. Y Cristo no murió para calmarnos, amigos, sino para darnos una vida eterna. Ahí está la diferencia. Si te gustó este video, te pedimos que puedas compartirlo con amigos a través de las redes sociales. Suscribirte a nuestro canal es una forma de poder ayudar a que sigamos tratando este tema tan importante, tan fundamental en la iglesia cristiana. Se acabó, está muy bueno. Josué, ¿nos tenemos que retirar? Nos tenemos que ir, Cristian. Sí, señor. Un abrazo muy grande desde acá, de este estudio. Y esto ha sido Fe sin filtros.